Para algunos, este será el último vuelo. Gracias por elegir nuestra aerolínea. Nadie supo cómo reaccionar cuando la voz del piloto se apagó en los altavoces. Al principio pensé que se trataba de una broma macabra o un error de comunicación. Un par de pasajeros soltaron risitas nerviosas, buscando cómplices en el incómodo silencio que se había apoderado de la cabina. Pero había algo en la entonación de esas palabras que me hizo un nudo en el estómago, como si fueran una despedida real. La azafata que había estado repartiendo instrucciones de seguridad se quedó helada en mitad del pasillo. La vi tragar saliva con dificultad, como si hubiera entendido algo que nosotros aún no sabíamos. La calefacción en la cabina dejó de funcionar minutos después, y el aire se volvió tan denso que se hacía difícil respirar. En ese instante, sentí que este vuelo no iba a terminar bien. Media hora después, todo empezó a desmoronarse. El monitor que debía mostrar la ruta y el tiempo restante hasta el destino se apagó de repente. Pensé que sería un fallo técnico temporal, pero al mirar a mi alrededor vi que otros pasajeros también empezaban a inquietarse. El Wi-Fi dejó de funcionar, los teléfonos no tenían señal y la voz del capitán no volvía a escucharse para calmarnos. Llamé a una azafata para preguntar si todo iba bien. Cuando la chica se acercó, noté que tenía la piel más pálida de lo normal y los labios le temblaban ligeramente. ¿Pasa algo?, le pregunté, tratando de sonar calmado. Ella solo negó con la cabeza, pero lo hizo de manera tan rápida que me dio la impresión de que quería deshacerse de mí. Se alejó como si la persiguieran. Sin embargo, unos minutos después escuché que otra azafata le susurraba al oído a su compañero. Algo no anda bien con el capitán. Dicen que este es su último vuelo, y puede que haga algo terrible. Al escuchar esas palabras, un escalofrío me recorrió la espalda. Mi cabeza empezó a girar con pensamientos que no podía controlar, ¿y si ese hombre estaba planeando hacer algo que no podíamos prever? Intenté tranquilizarme pensando que la tripulación debía tener todo bajo control, pero entonces llegó otro anuncio. Fue un honor volar con ustedes. Lo siento. La sangre se me congeló en las venas. Alrededor, el murmullo nervioso se transformó en pánico cuando el avión empezó a descender bruscamente. Algunos pasajeros comenzaron a gritar, mientras otros se aferraban a los reposabrazos, tratando de prepararse para lo que parecía ser un impacto inminente. Una de las azafatas corrió hacia la puerta de la cabina y la golpeó con desesperación. «Capitán, abra la puerta, por favor». Pero no hubo respuesta. Intentaron forzar la puerta, sin éxito. A través de las pequeñas ventanas, vimos cómo el paisaje debajo de nosotros cambiaba, el avión descendía hacia un valle rodeado de montañas, y bajo nosotros solo había un bosque espeso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sentí que el estómago se me subía a la garganta. Todos pensamos que era el fin. Entonces, de repente, el avión se estabilizó. Contra toda expectativa, el descenso terminó en un aterrizaje brusco, pero sin víctimas. Las ruedas del avión se arrastraron sobre lo que parecía una pista vieja y descuidada. El fuselaje vibraba tanto que pensé que se rompería en cualquier momento, pero finalmente el avión se detuvo por completo. Por un momento, nadie se atrevió a moverse. La puerta de salida se abrió con un chirrido inquietante, y la realidad se impuso con una claridad aterradora: no estábamos en un aeropuerto. No había luces, ni edificios, ni personal de tierra. Solo una franja de asfalto agrietado y, más allá, el bosque espeso que rodeaba todo como una trampa. La oscuridad era casi total, excepto por la débil luz de la luna que se colaba entre las nubes. Un pequeño grupo de pasajeros, incluido yo, decidió seguir a la azafata hasta la cabina del piloto para pedir explicaciones. Pero cuando llegamos allí, no había nadie. El asiento del capitán estaba vacío. Los cinturones de seguridad estaban sueltos, como si nadie los hubiera ocupado en todo el vuelo.
Sin embargo, el detalle más perturbador fue una nota quemada a medias sobre el panel de control. Apenas se podía leer una frase. Felicitaciones. Estás aquí para siempre. El silencio era insoportable. Tratamos de encontrar alguna forma de comunicarnos con el exterior, pero los sistemas de radio estaban apagados. No había señales de vida en kilómetros a la redonda. Decidimos salir del avión para buscar ayuda, pero lo que encontramos fuera enterró cualquier esperanza que nos quedaba. Había otros aviones. No uno ni dos, sino al menos media docena, esparcidos por la pista como fantasmas de un pasado olvidado. Algunos estaban completamente destrozados, con las alas arrancadas y las puertas abiertas de par en par. Otros, en mejor estado, estaban cubiertos de polvo, como si llevaran años abandonados. Nos acercamos al más cercano y, al asomarnos al interior, la realidad se desplomó sobre nosotros como una lápida. Dentro había cuerpos. O lo que quedaba de ellos. Esqueletos sentados en los asientos, todavía abrochados, con las cuencas vacías mirándonos como advertencias silenciosas. En la cabina de otro avión, encontramos latas vacías, restos de comida y huesos humanos mordisqueados. No hacía falta ser un genio para entender lo que había pasado. Esas personas, atrapadas sin salida, habían terminado comiéndose entre sí para sobrevivir. Fue en ese momento cuando entendí la magnitud de nuestra situación. Nadie vendría por nosotros. Nosotros también éramos parte de ese ciclo macabro. El frío empezó a hacerse insoportable. El avión en el que habíamos llegado ya comenzaba a enfriarse, su interior oscureciéndose como si la propia máquina supiera que ya no nos serviría más. Los pasajeros que aún estaban dentro intentaban abrigarse con las mantas que quedaban, pero el miedo y la desesperación ya empezaban a quebrar su voluntad. Sabían lo mismo que yo, si no encontrábamos una salida pronto, también nosotros acabaríamos convertidos en huesos polvorientos, atrapados para siempre en este rincón olvidado del mundo. Uno de los pasajeros, un hombre de mediana edad, comenzó a reírse de manera incontrolable. La risa era aguda, histérica, como si se hubiera dado cuenta de la ironía de todo aquello. ¿No lo ven?, dijo entre carcajadas. Ya estamos muertos. Quise contradecirlo, decirle que habría una salida, que alguien tenía que encontrarnos. Pero entonces volví a mirar los aviones abandonados a nuestro alrededor. No había salida. Esa noche nos acurrucamos unos junto a otros, tratando de conservar el calor. El bosque nos observaba desde la distancia, sus sombras alargadas como brazos que se acercaban lentamente para reclamarnos. No quedaba nada por hacer. Horas más tarde, antes de perder la conciencia por el frío, me pareció escuchar la voz del capitán susurrándome al oído. Fue un honor volar contigo. Lo siento. Y entonces comprendí, no se trataba de un vuelo cualquiera. Éramos simplemente los próximos en una larga lista de víctimas. No había accidente, no había rescate. Solo un ciclo sin fin. El avión ya no era nuestro refugio. Era nuestra tumba. Noté al hombre en cuanto me senté. Estaba 3 filas delante de mí, en el asiento del pasillo, con los hombros tensos y la mirada inquieta. Movía la cabeza rápidamente, observando a cada persona que abordaba el avión como si esperara algo terrible. Pensé que tal vez tenía miedo a volar, pero sus ojos delataban algo más, no era miedo normal. Era el tipo de miedo que ves en alguien que sabe algo que los demás no. Cuando me levanté para guardar mi equipaje de mano, aprovechó el momento para mirarme directo a los ojos y susurrar. Si se van antes de la mitad del vuelo, ya está. Me quedé congelado por un segundo, sin saber si le había entendido bien. Antes de que pudiera responderle, se giró de nuevo y siguió escaneando el resto de los pasajeros. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez era un paranoico o alguien con problemas mentales, pero algo en la forma en que lo dijo, tan firme, tan convencido,
se me quedó en la cabeza. El avión despegó sin problemas. Los motores rugieron, las azafatas nos sonrieron forzadamente y nos dieron las instrucciones de seguridad, y yo intenté relajarme, aunque la advertencia de ese hombre seguía rondando en mi mente. Durante la primera media hora del vuelo, todo parecía normal, salvo por ese tipo. No dejaba de moverse en su asiento, con las manos apretadas entre las rodillas, como si esperara que algo explotara en cualquier momento. Miré a los otros pasajeros, buscando algún signo de complicidad, pero todos parecían tranquilos, un hombre leyendo un periódico, una pareja joven viendo una película en la pantalla del asiento, niños jugando con sus tablets. Nadie más parecía preocupado. Sin embargo, cada vez que el avión cruzaba una zona de turbulencias o el cinturón de seguridad parpadeaba en el techo, el tipo se ponía más nervioso. A los 40 minutos del vuelo, hizo algo que me heló la sangre. Se levantó de golpe, como si no pudiera soportarlo más, y me miró directamente, otra vez con esos ojos desesperados. «Lo tienen todo planeado», susurró, inclinándose hacia mí desde su fila. «Todo va a pasar cuando estemos sobre el océano». Mi estómago se encogió. «¿Qué va a pasar?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Secuestro. O peor». «Alguien a bordo», susurró con la voz quebrada. «Lo harán pronto». Sentí que se me cortaba la respiración. Quise avisar a una azafata, pero algo en su expresión me hizo dudar. ¿Y si estaba diciendo la verdad? Su mirada era tan intensa que casi lo creí en ese momento. Entonces, sin más, se dio la vuelta y caminó hacia la parte trasera del avión. Y desapareció. Lo busqué con la mirada por todos lados, pero ya no estaba. Me levanté del asiento y caminé por el pasillo, mirando hacia los baños. Vacíos. Pregunté a una de las azafatas si había visto a un hombre que había estado sentado cerca de mí, pero me miró confundida. «Lo siento, señor. Creo que nadie estaba allí». Volví a mi asiento con una sensación horrible en el pecho. ¿Cómo podía haberse esfumado? ¿Y si nunca había estado allí en primer lugar? Quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada, o tal vez el hombre había cambiado de asiento y yo simplemente no lo había visto. Intenté calmarme, diciéndome que tal vez era un pasajero nervioso que necesitaba despejarse y que lo vería más adelante. Sin embargo, algo no cuadraba. ¿Cómo podía desaparecer así de fácil? Una hora después, todo cambió. El avión se encontraba ya sobre el océano Atlántico. Afuera, el cielo era oscuro como la tinta, y las pocas luces del interior de la cabina creaban un ambiente opresivo. De repente, los altavoces emitieron un zumbido inquietante, seguido de una voz grave y áspera. «Todos permanezcan en sus asientos. Esto es solo el comienzo». Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Antes de que pudiera reaccionar, 4 hombres se levantaron al mismo tiempo en diferentes partes del avión. Tenían los rostros cubiertos con pañuelos negros y llevaban mochilas apretadas contra el pecho. 2 de ellos corrieron hacia la cabina del piloto, mientras los otros 2 se quedaron vigilando a los pasajeros. «Todos quietos», gritó uno de ellos, empuñando algo que parecía un cuchillo pequeño. Las azafatas comenzaron a retroceder, con las manos levantadas. Los secuestradores ordenaron bloquear la puerta de la cabina y uno de ellos, el más alto, apuntó con el cuchillo hacia una mujer que lloraba en silencio. Yo estaba paralizado, con el corazón martilleándome en el pecho. ¿Cómo pudo haberlo sabido ese hombre? En ese momento, uno de los secuestradores se giró hacia mí y nuestras miradas se encontraron. Era él. El mismo hombre que me había advertido. Sin el más mínimo rastro de nerviosismo o miedo en sus ojos, solo una frialdad absoluta. Me quedé sin aliento. Había jugado conmigo todo el tiempo. No era un pasajero ansioso ni un loco paranoico. Era uno de ellos.
Había plantado esa duda en mi mente a propósito, tal vez para evitar que yo avisara a la tripulación o simplemente para disfrutar de la confusión que me había generado. Me sentí como un idiota. Y ahora ya era demasiado tarde. El secuestrador sonrió ligeramente al notar mi expresión de horror. Como si le divirtiera ver cómo entendía la verdad demasiado tarde. Luego se giró y se unió a los otros en la cabina del piloto. El avión quedó en silencio, excepto por los sollozos de algunos pasajeros y el zumbido constante de los motores. El miedo en el ambiente era casi palpable. Nadie sabía lo que iba a pasar. Pasaron 10 minutos que parecieron horas. El avión seguía en ruta, sin ninguna desviación evidente, pero la tensión era insoportable. De repente, uno de los secuestradores salió de la cabina y se dirigió hacia el pasillo central, donde lanzó un anuncio inesperado. Esto es solo un ejercicio. Ningún pasajero resultará herido si cooperan. La confusión inundó la cabina. ¿Un ejercicio? ¿De qué hablaba? Las azafatas intercambiaron miradas nerviosas, sin saber cómo reaccionar. Pero antes de que alguien pudiera preguntar nada, el hombre que me había advertido volvió a salir de la cabina. Esta vez llevaba una pequeña caja de metal en las manos. La colocó en el suelo, en medio del pasillo, y dijo con voz firme: «Nadie saldrá de aquí. Esto acaba en tierra». Entonces cerró los ojos, como si esperara que algo terrible sucediera. El clímax nunca llegó. Tras 10 minutos más de terror absoluto, las luces del avión parpadearon y el piloto retomó el control. La caja que habían colocado en el suelo resultó ser un dispositivo falso. Los secuestradores se sentaron en silencio, sin ofrecer resistencia cuando el personal de seguridad a bordo intervino y los redujo. Todo había sido una operación encubierta para probar protocolos de emergencia. Los pasajeros, aterrorizados y furiosos, no entendían nada. Habíamos sido parte de una simulación sin saberlo. Miré al hombre que me había advertido, aún esposado en el suelo. Me miró y me guiñó un ojo. «Te lo dije», susurró con una sonrisa. Nunca volví a volar. El piloto habló con voz calmada, casi perezosa, como si solo fuera otro contratiempo cotidiano. «Señores pasajeros, nos informan que ha habido un pequeño error de ruta. El controlador de tráfico aéreo nos asignó un camino equivocado, así que estaremos sobrevolando por un tiempo mientras esperamos nuevas instrucciones. Gracias por su paciencia». Nadie pareció preocuparse demasiado. Yo tampoco. Estaba acostumbrado a los vuelos largos y algún que otro retraso. Lo vi como una oportunidad para leer sin interrupciones, sumergido en la comodidad de mi asiento junto a la ventana. Pero esas primeras palabras contenían un presagio que aún no lograba entender. El avión seguía dando vueltas sobre el mar. Al principio, las turbulencias suaves y el murmullo de los motores eran casi tranquilizantes, como un arrullo constante. Pero después de 3 horas, la situación ya no parecía tan normal. El aeropuerto de destino debía haber aparecido en el horizonte hacía mucho, pero al mirar por la ventanilla, solo veía agua hasta donde alcanzaba la vista. A mi alrededor, los pasajeros empezaban a removerse en sus asientos. Nadie decía nada, pero el nerviosismo era palpable. ¿Por qué seguimos volando sin aterrizar? Debe ser algo con el clima, comentó un hombre detrás de mí. Pero yo sabía que no era eso. El cielo estaba despejado, y no había ninguna señal de tormenta en el radar del avión. Entonces escuché algo inquietante: 2 azafatas conversaban en voz baja cerca de la cocina, y aunque intentaban mantener la calma, se notaba en sus rostros que algo no iba bien. ¿Sigues sin poder comunicarte con tierra?, preguntó una de ellas. Nada. Han perdido la señal. Es como si no estuvieran ahí. Me quedé frío. Se suponía que los aviones comerciales siempre mantenían contacto constante con los controladores.
¿Cómo era posible que no tuvieran comunicación con nadie? Intenté convencerme de que tal vez había sido un fallo temporal, algo que los pilotos resolverían pronto. Pero lo que ocurrió poco después hizo que ese fino hilo de esperanza se desmoronara. Aproximadamente 4 horas después del despegue, el altavoz del avión volvió a encenderse. La voz del capitán ya no sonaba tranquila. Había una tensión contenida, una especie de miedo mal disimulado. Atención pasajeros. Tenemos una situación imprevista. Nos informan que no podemos aterrizar en el aeropuerto asignado porque ya hay un avión en la pista con nuestro mismo número de vuelo. Sentí que el estómago se me caía. Alrededor, los murmullos de desconcierto se convirtieron en un murmullo ensordecedor. ¿Qué quiso decir con que había otro vuelo con el mismo número? Eso no tenía ningún sentido. Una mujer 2 filas adelante se giró hacia su compañero, con el rostro desencajado. ¿Cómo puede haber otro avión idéntico al nuestro? Yo también intentaba procesarlo. La idea me pareció absurda, imposible. Los sistemas de aviación no cometen ese tipo de errores. Un vuelo no se duplica. Algo iba terriblemente mal. Minutos después, el capitán volvió a hablar. Les pedimos que permanezcan sentados y se abrochen los cinturones. Estamos en contacto con las autoridades para resolver este problema lo antes posible. Por ahora, permaneceremos en el aire hasta recibir nuevas instrucciones. Esa última frase se quedó suspendida en mi mente, permaneceremos en el aire. ¿Por cuánto tiempo? El avión ya llevaba más de 6 horas en vuelo y el combustible no dura para siempre. ¿Qué estaban esperando? Escuché a una azafata hablar por su intercomunicador mientras se dirigía rápidamente hacia la cabina. Alcancé a oír parte de su conversación. No podemos seguir así mucho más tiempo. El combustible. El combustible. Esa palabra hizo que el corazón me diera un vuelco. Si no podían aterrizar pronto, caeríamos al océano. El capitán todavía no lo había dicho, pero era evidente que se acercaba un momento crítico. Pronto nos quedaríamos sin opciones. El silencio en la cabina se convirtió en pánico abierto. Una mujer comenzó a llorar suavemente. Un hombre en la fila delantera presionaba el botón de llamada para pedir explicaciones, pero las azafatas pasaban a su lado sin detenerse, con la mirada fija hacia el frente. No sabían qué decirnos. 3 horas más en el aire. El combustible casi agotado. Los motores zumbaban con el mismo ritmo constante, como si ignoraran el caos que se desataba dentro del avión. El capitán seguía sin darnos noticias claras. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión en el ambiente. Algunos pasajeros comenzaron a gritar, pidiendo respuestas. Otros permanecían en silencio, en estado de shock, abrazando a sus seres queridos. Yo me encontraba paralizado en mi asiento, tratando de comprender lo que estaba pasando. Otro avión con nuestro número de vuelo estaba ocupando la pista. ¿Pero cómo era eso posible? ¿Alguien había cometido un error garrafal en tierra? ¿O algo más siniestro estaba sucediendo? Pensé en mi esposa y mis hijos, que esperaban verme llegar en pocas horas. En ese momento, me di cuenta de que quizá nunca volvería a verlos. Entonces el altavoz crujió de nuevo. Aquí el capitán. Estamos evaluando opciones de emergencia. Prepárense para lo peor. El avión estaba casi sin combustible. No había dónde aterrizar. Nadie nos daba permiso para bajar. Era cuestión de tiempo antes de que los motores dejaran de funcionar y nos desplomáramos en mitad del océano. La mayoría de los pasajeros estaba fuera de sí. Una mujer rezaba en voz alta. Un hombre golpeaba la ventanilla como si eso fuera a solucionar algo. Alguien gritó que debíamos exigir aterrizar a cualquier precio, ¿pero a quién? No había nadie para escucharnos. El tiempo se esfumó en ese limbo. Cada minuto parecía una eternidad.
El capitán no volvía a hablar, y cada vez que las azafatas pasaban por el pasillo, su expresión era más sombría. El avión tembló levemente. Los motores parecían luchar para mantenerse en marcha, como si supieran que su fin estaba cerca. La desesperación era absoluta. Sentía la garganta seca, los músculos tensos y el corazón desbocado. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar si no encontraban una pista a tiempo. Nos estrellaríamos. O nos hundiríamos en el océano. Y nadie sabría nunca qué nos pasó. Finalmente, el altavoz se encendió por última vez. Señores pasajeros. Gracias por su paciencia. Haremos un último intento de aterrizaje. Les pedimos que se mantengan en sus asientos y sigan todas las instrucciones de la tripulación. La última oportunidad. Sentí que mi cuerpo se encogía mientras el avión comenzaba su descenso. La ventanilla temblaba ligeramente por la vibración de los motores. No sabíamos a dónde íbamos, pero sabíamos que no había otra opción. Cuando finalmente atravesamos las nubes, vi la tierra debajo de nosotros. Una pista pequeña, aislada, perdida en medio de la nada. El avión tocó el suelo con un golpe violento, como si no quisiera aterrizar allí. Las ruedas chirriaron y el fuselaje tembló como si fuera a desmoronarse, pero logramos detenernos. Un silencio aterrador se apoderó de la cabina. Habíamos aterrizado. Pero nadie celebraba. Algo seguía mal. Las puertas se abrieron, pero afuera no había aeropuerto, ni personal de tierra, ni ambulancias esperando. Solo una franja de asfalto desierta y un cielo gris e inmenso sobre nosotros. Las azafatas se miraron entre sí, confundidas. Nadie entendía dónde estábamos. No era nuestro destino. Salí del avión, sintiendo el viento frío en la cara. Miré hacia el horizonte, tratando de encontrar alguna señal de civilización. No había nada. Solo un silencio abrumador, como si nos hubiéramos perdido en un lugar que no existía en ningún mapa. El capitán se bajó del avión, con el rostro inexpresivo. Entonces, sin mirarnos, dijo algo que jamás olvidaré. Nunca debimos despegar. Y allí seguimos, esperando instrucciones que nunca llegarán. Tan pronto como el avión despegó, una voz fría y sin emociones resonó por los altavoces. Este vuelo es parte de un experimento. Probaremos cómo se comportan las personas al borde de la vida o la muerte. El murmullo inicial de los pasajeros se desvaneció en un silencio cargado de desconcierto. Por un momento, todos nos miramos en busca de una explicación, algunos se rieron, pensando que era una broma, tal vez algún error en el sistema. Sin embargo, la tripulación no reaccionó. Ninguna azafata se levantó para desmentirlo ni hubo más anuncios aclaratorios. La risa nerviosa se extinguió tan rápido como había comenzado. El silencio era inquietante. Intenté hacer contacto visual con la azafata más cercana, pero ella evitaba mi mirada y mantenía las manos entrelazadas, como si supiera algo que nosotros no. Fue entonces cuando me di cuenta, no había error. 20 minutos después, la voz volvió a sonar. La misma entonación mecánica, sin emoción alguna. Uno de los pasajeros recibirá un paracaídas. El resto permanecerá a bordo. Los pasajeros soltaron exclamaciones ahogadas. Yo mismo no pude contener un jadeo. ¿Qué clase de anuncio era ese? De pronto, las pantallas de los asientos se encendieron. Lo que vi me dejó sin aliento, aparecieron las fotos de todos los pasajeros a bordo junto con sus nombres, edades y asientos. La pantalla mostraba una cuenta regresiva, con números rojos que descendían lentamente desde una hora. El sudor comenzó a perlar mi frente. ¿Qué sucedería al llegar a cero? La gente empezó a moverse nerviosa, mirándose unos a otros como animales acorralados. Al principio, algunos intentaron mantener la calma. Debe ser parte de un sorteo raro.
quizá una especie de broma o campaña viral. Dijo un hombre corpulento con tono forzado, como si quisiera convencerse a sí mismo. Pero nadie le creyó. El miedo ya había empezado a prenderse en nosotros, como un incendio que se propaga rápido e incontrolable. La hora avanzaba lentamente. Cada segundo se sentía como una eternidad. Vi a algunos pasajeros sacar sus teléfonos, pero no había señal. Las azafatas no respondían a las preguntas. Solo caminaban en silencio por el pasillo, con el rostro tenso, como si supieran perfectamente que las cosas estaban a punto de explotar. Me removí en mi asiento, mirando a las caras de los demás. Había algo muy humano y primitivo en esos rostros ahora, miedo puro, ese que te hace olvidar que estás rodeado de extraños y solo piensas en salvarte. A los 30 minutos de la cuenta regresiva, la gente ya no podía contenerse. ¿Qué significa esto?, gritó una mujer, poniéndose de pie. Exijo que alguien me explique qué está pasando. Otro hombre intentó calmarla, pero fue inútil. El pánico se extendía rápido. Varios pasajeros empezaron a levantarse de sus asientos, discutiendo con las azafatas que bloqueaban el acceso a la cabina del piloto. Sentí un nudo en la garganta. Quise levantarme yo también y exigir respuestas, pero algo en mi interior me lo impidió. No quería llamar la atención. Ya podía ver cómo las miradas de los pasajeros comenzaban a llenarse de desconfianza. Nos mirábamos como enemigos potenciales. Faltaban 10 minutos. La tensión era insoportable. La gente ya no discutía en voz baja, gritaban abiertamente. Un hombre empujó a otro cuando éste intentó abrir la puerta de emergencia. Dos mujeres forcejeaban en el pasillo, y una de ellas gritaba que nadie iba a dejarla morir allí. Era un caos. Entonces, la voz del piloto volvió a resonar. Aquel que merezca el paracaídas sobrevivirá. Los demás permanecerán a bordo y continuarán el vuelo. Ese mensaje destruyó lo poco que quedaba de nuestra humanidad. En cuestión de segundos, la cabina se convirtió en un campo de batalla. Las personas peleaban, empujándose y tirando del cabello, golpeándose para llegar lo más cerca posible de la puerta. Todos querían asegurarse de que ellos serían los primeros en recibir el paracaídas. Habíamos dejado de ser pasajeros. Ahora éramos animales desesperados. Vi a un hombre corpulento estrangular a otro contra el respaldo de un asiento. Una mujer golpeaba frenéticamente la cabeza de su vecino con una botella de agua. Las azafatas intentaban mantener la compostura, pero ya nadie las escuchaba. Era la ley del más fuerte. La cuenta regresiva llegó a 0. Se hizo un silencio momentáneo. Todo el mundo contuvo la respiración cuando la azafata colocó un único paracaídas en la parte delantera de la cabina, cerca de la puerta de emergencia. En ese momento, la voz volvió por última vez. El primero en saltar sobrevive. Los demás permanecerán a bordo. Fue como si alguien hubiera encendido una mecha. Un hombre corpulento fue el primero en lanzarse hacia el paracaídas. Varias personas lo derribaron en cuestión de segundos. Una pelea brutal estalló en el pasillo, con golpes, gritos y empujones. Ya no existía la compasión ni la lógica. Solo sobrevivir. Vi la escena como en cámara lenta, puños volando, sangre en la nariz de un hombre, una mujer clavando las uñas en la cara de alguien más. Si me quedaba quieto, iba a morir allí mismo. Entonces, sin pensarlo, me levanté. No lo pensé. Solo actué. Corrí hacia la puerta, esquivando como pude los cuerpos que se peleaban en el suelo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Llegué al paracaídas. Lo agarré con todas mis fuerzas. Pero alguien me sujetó del brazo, tirando de mí hacia atrás. Era un hombre más joven, con los ojos llenos de rabia y desesperación. Intentó quitármelo. Sin pensar,
le di un codazo en la cara y lo vi caer hacia atrás. No había tiempo para remordimientos. Me puse el paracaídas como pude, abrí la puerta y el aire helado entró rugiendo en la cabina. Sentí que alguien intentaba sujetarme por la espalda, pero me solté. Y entonces, sin mirar atrás, salté. Caí en el vacío, con el viento silbando en mis oídos. El avión desapareció rápidamente en el cielo, convertido en una sombra distante. Tiré de la cuerda del paracaídas, y éste se despegó con un golpe seco. Estaba cayendo hacia un océano oscuro e interminable. Pero estaba vivo. Toqué el agua helada y me quedé flotando allí, jadeando de alivio. Había sobrevivido. Había escapado. Solo era cuestión de tiempo antes de que alguien me encontrara. Esperé. Las horas se hicieron largas, y luego los días. Pero nadie vino. Intenté mantener la esperanza, repitiéndome que pronto aparecería un barco o un helicóptero. Pero pasó el tiempo, y no hubo ninguna noticia del avión. Nadie lo reportó desaparecido. No hubo búsquedas, ni alertas en los noticieros, ni mención de los pasajeros. Era como si el vuelo nunca hubiera existido. Flotando en medio del océano, la verdad me golpeó con toda su fuerza. Si nadie sabe que existió este vuelo, ¿por qué salté? Y entonces, comprendí, había caído en la trampa perfecta. Trabajo en mantenimiento de aeropuertos desde hace más de 30 años. Mi labor es asegurarme de que cada avión que despegue esté en perfectas condiciones, combustible cargado, sistemas electrónicos verificados, tren de aterrizaje listo. La rutina es siempre la misma, sin margen para sorpresas. Hoy era mi último día. En pocas horas, podría despedirme para siempre del ajetreo y disfrutar de mi jubilación. Ya me sentía más liviano, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando por años. Un día más y todo habría terminado. Faltaban solo 2 horas para el final del turno cuando el despachador envió un mensaje urgente. Vuelo 217. Inspección técnica antes de la salida. Los pasajeros ya están a bordo. Tiempo estimado, 20 minutos. Fruncí el ceño. No era normal. Estos controles se hacen con anticipación, pero al parecer el 217 había regresado tarde de su vuelo anterior y estaba siendo preparado para un nuevo despegue de inmediato. Todo parecía ir con prisa. No había opción, así que agarré mis herramientas y corrí hacia la pista donde estaba el 217. Desde el primer momento, algo no encajaba. Cuando subí al avión, la atmósfera era extraña. Las azafatas trataban de sentar a los pasajeros rápidamente, casi empujándolos a sus asientos, mientras la tripulación se movía con eficiencia pero sin la habitual cordialidad. Había urgencia, como si tuvieran que despegar lo antes posible. Nadie me saludó ni me prestó atención. Era como si yo no estuviera allí. Comencé mi inspección de rutina. Revisé el motor, las alas, los sistemas electrónicos. Todo parecía en orden, pero cuanto más avanzaba, más fuerte crecía en mí una sensación de inquietud. El avión estaba demasiado limpio. No había restos de comida ni huellas del vuelo anterior. Las bodegas de equipaje estaban vacías. No había ni una maleta. Eso nunca pasa. Me dirigí a los tanques de combustible y ahí encontré otro problema. Solo tenían combustible suficiente para la mitad del trayecto. Eso era imposible. Ningún avión comercial despega sin el tanque lleno, por seguridad. Algo no cuadraba, y cada nueva anomalía me hacía sentir más incómodo. Subí a la cabina en busca del capitán o el copiloto. Es obligatorio que revisen conmigo la documentación técnica antes de cada vuelo. Pero cuando pregunté por ellos, una azafata me miró con frialdad y respondió sin detenerse. Será mejor que termines rápido. Ya vamos tarde. No había registro del vuelo.
No había pilotos a la vista. Algo oscuro se gestaba en ese avión. Mi mal presentimiento se hizo más fuerte, así que decidí contactar a los controladores aéreos para averiguar qué estaba pasando. Saqué el walkie-talkie y pregunté por el estatus del 217. Lo que escuché del otro lado hizo que se me helara la sangre. El vuelo 217 no está en nuestro programa. No existe ninguna salida programada con ese número. Me quedé inmóvil. ¿Cómo era posible que hubiera pasajeros ya a bordo de un vuelo que no figuraba en el sistema? Miles de preguntas pasaron por mi mente, pero una cosa era segura, ese vuelo no debía despegar. Regresé al avión con pasos rápidos, pero al entrar noté que la tripulación seguía avanzando como si nada fuera extraño. Las puertas estaban cerrándose, los cinturones de seguridad chasqueaban. Era evidente que nadie esperaba mi autorización para despegar. Intenté hablar con una de las azafatas, pero cuando la sujeté del brazo, me miró como si ya supiera lo que iba a decir. Si te quedas, serás parte de este vuelo. Esa frase me dejó paralizado. Era una advertencia. Algo terrible estaba ocurriendo, y yo no podía detenerlo. Intenté salir corriendo del avión, pero en cuanto llegué a la salida, vi que la pista estaba rodeada. Hombres uniformados, no policías ni personal del aeropuerto, sino militares, estaban apostados en los accesos, bloqueando cualquier entrada o salida. El avión no tenía autorización oficial para despegar, pero al parecer nadie intentaba impedirlo. Todo estaba cuidadosamente planeado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Subí a la bodega de carga con la esperanza de encontrar algo que me diera una pista de lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando vi los contenedores metálicos perfectamente sellados. Eran largos, más grandes de lo que se usaría para equipaje común. Me acerqué a uno de ellos y, con manos temblorosas, abrí la tapa. Contuve un grito. Dentro había cuerpos. No cadáveres recién fallecidos, sino personas embalsamadas, colocadas con precisión macabra. Algunos todavía llevaban sus ropas civiles. Las etiquetas en los contenedores tenían nombres y fechas de nacimiento, pero no figuraban como personas fallecidas. Eran cuerpos secuestrados, personas desaparecidas que nunca debían ser encontradas. Salí disparado hacia la puerta principal, pero el capitán me interceptó en el camino. No llevaba uniforme oficial, sino una chaqueta sencilla sin insignias. Me miró con frialdad, sin una pizca de emoción. Es demasiado tarde. Intenté empujarlo para salir del avión, pero en ese momento los militares empezaron a moverse hacia la aeronave, rodeándola por completo. No permitirían que nadie escapara. Me di cuenta de que yo ya no era un técnico en mantenimiento, sino un testigo no deseado. Y nadie dejaría testigos. La voz del capitán sonó por los altavoces. El vuelo 217 se prepara para despegar. Retiren a las personas adicionales del avión. Sabía lo que eso significaba. Me iban a eliminar. No tenía tiempo que perder. Mientras la tripulación se acercaba, corrí hacia la escotilla de emergencia en la parte trasera del avión. La abrí de un tirón y, sin pensarlo dos veces, salté al pavimento de la pista. El dolor en las rodillas fue instantáneo, pero me puse de pie y corrí hacia los hangares, sin atreverme a mirar atrás. Sabía que no podía detenerme. Escuché los motores del avión rugiendo detrás de mí, ganando velocidad. Miré hacia la pista justo a tiempo para ver cómo el vuelo 217 despegaba, elevándose en el aire como un espectro. Se iba para siempre, cargando consigo a esas almas olvidadas que nadie nunca reclamaría. El vuelo 217 nunca fue reportado. Ningún medio de comunicación mencionó su desaparición. No hubo quejas de familiares ni búsquedas en las noticias. Era como si nunca hubiera existido. Durante semanas, intenté buscar respuestas por mi cuenta, pero cada camino que seguía terminaba en silencio.
Las pocas personas del aeropuerto que me atreví a interrogar negaron haber visto ese avión. Las cámaras de seguridad no mostraban nada fuera de lo normal. Era como si todo rastro del vuelo 217 hubiera sido borrado del mundo. Ahora, ya jubilado, no puedo dejar de pensar en ese día. Cada vez que escucho sobre un vuelo perdido o un avión que desaparece sin explicación, siento que algo terrible sigue sucediendo allá arriba, en los cielos que creemos dominar. Y una pregunta me persigue cada noche. ¿Qué pasa si el vuelo 217 sigue volando? ¿Y quiénes más viajan a bordo, esperando un destino del que nunca sabremos? Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.